Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Antiguo Testamento, libro Isaías, capítulo 36. Sennacherib amenaza a Jerusalén. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero, salió a recibirlo Eliaquim, hijo de Hilquías, que era administrador del palacio, junto al cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. Comandante en jefe, les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías? Que te rebelas contra mí. Mira, tú confías en Egipto, este bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso Ezequías del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante este altar? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos, si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor? Si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes, ¿acaso he venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquim, Sebna y Joá le dijeron al comandante en jefe: por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hables en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro no escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirle estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Sin tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país
de grano y de mosto y de pan y de viñedos. No se dejen seducir por Ezequías cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sebarvayim? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no le respondan. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joab, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Capítulo 37. Se profetiza la liberación de Jerusalén. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así dice Ezequías: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor el rey de Asiria envió a insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró el rey luchando contra Libna. Luego, Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido a luchar contra él. Al enterarse de esto, envió mensajeros de Ezequías para que les dijeran: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe. Cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria, sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozan, Haram, Rezef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvayim, o de Ena, o Iba? Oración de Ezequías. Verso 14. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así: Señor, todopoderoso Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar
al Dios viviente. ¿Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras? ¿Han arrojado el fuego a sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas? Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Muerte de Sennacherib. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto me han rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz? Y levantando los ojos con orgullo, contra el Santo de Israel. ¿Has enviado a tus siervos o insultar al Señor diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos? Cavé pozos en tierra extranjera y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies saqué todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes imponentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo. El segundo año, lo que de allí brote, pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte Sión, un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, no construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo
Esarhadón lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Gálatas, capítulo 5. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Para que dejaran de obedecer a la verdad. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz, ¿no ofendería tanto? Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 109. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa he declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difama. Con expresiones de odio me acosa y sin razón alguna me ataca. Mi amor me lo pongan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la paga con maldad. En vez de amarme, me aborrece. Pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saque sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre, que no se le quite el Señor la vista de encima,
y que borre de la tierra su memoria, por cuanto se olvidó de hacer el bien y persiguió hasta la muerte a pobres afligidos y menesterosos. ¿Y por qué le encantaba maldecir? Que caiga sobre él la maldición, por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición, por cuanto se cubrió de maldición, como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite, que lo envuelva como un manto, que lo apriete en todo tiempo como un cintón, que así les pague el Señor a mis acusadores, a los que me calumnian. Meditación del día de hoy. Podemos ver en el libro de Isaías en este día 263 cómo del Señor nadie se escapa. El Señor es soberano. Nadie se puede burlar de nuestro amado Padre Celestial. Podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu, pero también habla de la parte de la naturaleza pecaminosa. En vez de quedarse atascado en recomendaciones específicas de qué hacer y qué evitar, Pablo intenta resumir la actitud ¿de dónde? Del corazón de los cristianos. ¿Cuál es el comportamiento que deben tener entre cristianos, entre hermanos de la fe? Él dice que toda la ley se resume en este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos en el Antiguo Testamento sobre cómo debemos relacionarnos con otras personas. Construir una baranda alrededor de la azotea. Los detalles son menos importantes que el motivo, si realmente tenemos una actitud de amor hacia los demás. Vamos a hacer lo correcto siempre por ellos. Por eso es mejor dar que recibir. Todo lo que siembras es lo que vas a cosechar. Si hoy alguien te falló o has tenido en los últimos días alguna prueba donde tu corazón ha sido afligido, hoy es el día para entregar esa carga al Señor, porque Él quiere que seas un hombre y una mujer que camine en el Espíritu de Dios, que es tu mejor amigo. Bendiciones.